se escuche cada vez más porque con las redes sociales, con la campaña previa, Imágenes del Silencio, con las muestras fotográficas y demás, efectivamente hay mucha más gente, y esto lo escuché en distintos lugares, no es una apreciación personal, hay muchas más personas movilizándose, aunque más no sea desde la palabra, desde el acompañar con un presente, en esta causa, que ha encontrado la forma de marcar su presencia muy notoriamente así. Así que primero repasemos esta información y después vamos al debate de la causa. Esta vez no será caminando detrás del cartel y de las fotos de los desaparecidos. La marcha siempre multitudinaria de los 20 de mayo será virtual. A pedido de familiares, la Intendencia impedirá desde las 18 que vehículos recorran 18 de julio desde Fernández Crespo hasta Plaza Libertad, el camino habitual del reclamo. Solo una pantalla gigante lo hará desde las 18:30, con imágenes de los desaparecidos. Es un llamado a la población a que acompañe desde sus casas y al Estado a que se haga responsable de acciones del pasado y las corrija. Ese fue el motivo que nos decidió a solicitar la cadena. Esta cadena se negó y nos pareció una mala decisión, pues era la oportunidad de dar una señal simbólica y política sobre la importancia permanente de afianzar el sistema democrático. En la Plaza Libertad estarán las fotos desde la mañana. Se reproducirá un video con el nombre de cada desaparecido para que desde sus casas las personas puedan decir presente. Para eso podrán seguir la transmisión por las plataformas de Madres y Familiares y de APU, en YouTube, Instagram y Facebook, Canales 5 y TV Ciudad, la Radios Uruguay, El Espectador, Del Sol M24, CX30 y CX42, el Multimedio Plural y radios comunitarias. Familiares espera que el gobierno cumpla con el compromiso de seguir la búsqueda, pero señala que eso no implica solo presupuesto para excavaciones, implica obtener la información en poder de las Fuerzas Armadas que, según la asociación, continúan cobijando a los criminales. De allí debe venir la información. Del comandante en jefe del Ejército, el subsecretario y el ministro de Defensa. Así lo hemos exigido desde el 85, gobierno tras gobierno, y lo reiteramos hoy. En la convocatoria, Familiares aludió también a las expresiones de Manini Ríos en el Senado. Acusó al integrante de la coalición de reivindicar a los criminales de Estado y de menospreciar al Poder Judicial. Reiteramos nuestra preocupación por la participación de ese partido militar en las decisiones gubernamentales. Finalizada la movilización virtual, Familiares convoca a compartir mensajes en redes sociales en el hashtag Marcha del Silencio Presente y hashtag Marcha del Silencio 2020. Y nos está acompañando en el programa muy cansado porque nos consta que ha estado haciendo muchos esfuerzos y trabajando durante toda la noche para organizar la marcha, bueno, la marcha virtual de hoy. Integrante de la organización Madres y Familiares, Ignacio Randonea. Muchas gracias. Buenas tardes. Por estar aquí Gracias hoy con a nosotros. ustedes. Una pregunta que me parece que cada año siempre vale, porque hoy escuchaba justamente, creo que era Daniel Castro, conversando con el antropólogo López Mas, muy participante en otro momento de las excavaciones, como que hay un marco jurídico y hay un marco político, que a veces pueden ir de la mano, a veces no. En este nuevo gobierno, como ha ocurrido en los anteriores, desde lo institucional se plantea, veíamos a la vicepresidenta, al propio ministro García, acompañar la intención política, la expresión de empatía con la causa. Pero usted advierte que memoria, verdad y justicia son la misma cosa, o hay que verlas como palabras diferentes para buscar objetivos diferentes. Yo creo que van todas en la misma dirección. ¿Por qué? Porque en definitiva vivimos una crisis institucional y de valores del Estado con el estado de excepción, la dictadura, el terrorismo de Estado. La memoria es parte
de la construcción del futuro. No construimos futuro sin saber qué pasó. La verdad es fundamental para poder tener memoria y para poder aplicar justicia. O sea, todo va de la mano. Y la justicia es fundamental para generar garantías de no repetición. Cuando yo escuchaba hace pocos días, a Manini hablando de revanchismo más que de justicia. Nosotros reclamamos justicia ¿para qué? Ustedes se pueden imaginar, llevo 44 años buscando a mi hermano. Mi padre se murió, mi madre se murió, sin saber dónde estaba mi hermano. ¿Qué voy a ganar yo? Absolutamente nada. Bueno, es que... Lo que sí voy a ganar es en tranquilidad. ¿Para qué? Para mí no, para mis hijos, para mis nietos, para sus hijos y para sus nietos. Reclamamos justicia porque queremos una sociedad justa, no le queremos dejar el legado traumático de esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué esta causa está tan atravesada por miradas que generan más rispidez y odio que cualquier otra cosa? ¿Cómo puede eso terminarse y convertirse en una causa nacional? No sé si usted quiere contestar esa pregunta o los panelistas. Yo pienso que hemos dado, yo lo decía el año pasado cuando estuve acá, que hemos dado un paso adelante muy importante. Al comienzo, a la salida de la dictadura, hablábamos de los desaparecidos, se negaba la existencia de los desaparecidos. A partir del año 2000 se empezó a reconocer la existencia de los desaparecidos y del terrorismo de Estado. A partir de 2005 se entró a excavar en los cuarteles. Las marchas reclamando verdad y justicia han ido creciendo año a año. Pero no solo las marchas del 20 de mayo, también la marcha del 8 de marzo, también la marcha de la diversidad. O sea, son marchas por nuestros derechos como sociedad, que todos los derechos humanos son fundamentales. Y ha habido una política que podríamos llamarla errática, en la cual, por principio, nadie dice, yo no quiero que aparezcan, salvo un sector. Pero en general, todo el mundo quisiera sacarse el tema de arriba, todos los gobiernos. Ahora, ¿cuál es el costo a pagar para hincarle el diente a fondo? Ahí es lo que no se ha estado dispuesto. Bueno, ¿y cuál es para usted? Un conflicto de los militares. Los militares, a la salida de la dictadura, se constituyeron en un Estado dentro del Estado. El pacto de silencio, no solo el pacto de silencio. Hasta hace pocos años, el presupuesto del Ministerio de Defensa lo manejaban los propios militares. El ministro de Defensa no entraba en el presupuesto del Ejército, de la Marina, de la Aviación. Eso está documentado, no lo estoy inventando yo. ¿Pero es un tema de presupuesto o es otra cosa lo que usted está planteando? No, pero son ejemplos. Sí. Los militares están, hasta el año pasado, cuando se votó la nueva ley orgánica militar, Sí. estaban formados bajo la doctrina de la seguridad nacional. Eso sabemos lo que es, lo nefasto que ha sido. Y lleva a que los actuales mandos, formados con esa mentalidad, por ejemplo, hayan dicho que no les afectaba al honor de las Fuerzas Armadas la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, en los casos de Gabazo, Silvera y Arab. No, Arab no, bueno, no recuerdo. El año pasado, Sí, no sí, estamos el tema hablando del Tribunal de Honor, que incluso fue firmado por el propio presidente Vázquez y que hubo todo un problema con eso. Años. No, pero no solo sí. lo dijo el Tribunal de Honor, fueron 6 generales y Manini Ríos que lo respaldó, o sea, el comandante en jefe de ese momento.
O sea, la cúpula militar está formada con una ideología que es completamente antidemocrática. Entonces no le podemos pedir pera al olmo. Y eso genera enfrentamientos con el gobierno. Y los gobiernos dan determinado tipo de enfrentamiento de acuerdo a lo que estén dispuestos a ganar y a perder. No nos olvidemos que la familia militar es bastante numerosa. Ya lo vimos con el partido militar, el Cabildo Abierto, la votación que tuvo, ¿no? Que es la primera vez en la historia que tenemos un partido militar representado en el Parlamento. Pero, digamos, son situaciones de balance político donde el eje fundamental, que son la violación a los derechos humanos, la construcción de un Estado donde impere el respeto a 100% de los derechos humanos, pasa a un segundo plano. Bien. Está bien, usted lo plantea de esa manera. Otros ponen la mirada en algo que pareciera no estar vinculado a eso, pero en el fondo va muy de la mano, y es en algo tan básico y de sentido común, que es, hay gente que sabe y que no habla. Incluso hasta escuché a López Mas hablar hoy de por qué no implementar retribuciones, que en otros países se hace. Rechina, ¿no? Que a vos te tengan que dar plata o algo para que tú des información. Sí. O sea, pero bueno, y por eso que a veces terminan mezclándose las voluntades políticas, los marcos jurídicos, la institucionalidad, ¿no? Y llegas a la línea bien sencilla, hay gente que sabe y no lo está diciendo. ¿Y eso cómo se rompe? Depende de las autoridades de turno. ¿Cómo se rompe eso? ¿Qué pensás? El tema aquí es que estamos hablando de hechos que lógicamente sucedieron hace mucho tiempo y claramente los que podrían llegar a tener la información, evidentemente hoy no están activos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sucede? Y la pregunta que siempre se ha hecho, ¿qué es lo que se busca? ¿Verdad y justicia o solo verdad? Bueno, por eso la primera pregunta fue esa, si las tres palabras significan lo mismo o hay que entenderlas por separado. Yo lo que me parece a mí, y por lo que se ha dado a entender en este tiempo, que es difícil obtener verdad y justicia de la mano, porque el que puede entregar la verdad no quiere justicia. Entonces ahí es donde no es compatible, que yo entiendo lo que se reclama, por supuesto, y lo respeto muchísimo, pero es difícil decirle a una persona, usted brinde determinado tipo de información y quizás usted esté implicado en un delito de lesa humanidad y sea procesado por eso. ¿Qué garantía se me da a mí de que yo brindo determinada información y no sea procesado por eso? Porque si es verdad, la puedo dar, pero de la mano de la justicia, difícil. El tema que la información que se brinda anónimamente, porque hay muchas vías también para eso, después genera el desafío enorme de tener que chequear la credibilidad de esa información, porque no pueden ir tras cualquier pista que venga de cualquier lado, porque para todo requiere presupuesto y el desgaste, ¿no? de los que trabajan, y ni que hablar de los familiares, que cada dato que aparece es una esperanza de por lo menos empezar con la verdad, para que no se pierda la memoria. Y si después se puede hacer justicia mejor, ¿sería esa la lógica? ¿Qué le parece a usted? Sí. La memoria. Por ejemplo, su argumentación. Se votó la ley de caducidad, 1986. Para el artículo 4 decía investigar el paradero de los detenidos desaparecidos. El presidente de turno nombró un fiscal militar, o sea, se le dieron las máximas garantías, se votó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Sí. O sea, no iban a ser castigados. Se nombra un fiscal militar para que investigue, máximas garantías, uno de ellos. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal militar? Que no existían pruebas de ninguna desaparición. Entonces, es una falacia decir que cuando yo reclamo verdad y justicia, voy en contra de la verdad. Cuando la Comisión para la Paz de Jorge Valle pasó exactamente lo mismo, se les aseguraba y trataba el secretario de la presidencia, no era cualquiera, trataba con los propios militares y les mintieron a cara de perro. Entiendo lo que usted me dice. Entonces, permiso, sí. Partamos de la base de la calidad, el tipo de delito y la calidad del delito.
¿Quién lo cometió? ¿Fue Gabazo solo, con 4 o 5? ¿O lo cometió la institución militar que en ese momento dominaba todo el gobierno del país? Por lo tanto, terrorismo de Estado es la forma de expresarlo. No, terrorismo de Estado por un lado, pero por otro lado, ¿por qué no afronta el honor militar Gabazo, los delitos de Gabazo? Porque Gabazo dice, y dice la verdad, que él recibió órdenes. Y las órdenes se registran. Nadie, absolutamente nadie que conozca un poco del funcionamiento militar va a decir que las órdenes se las lleva el viento. Se registra todo. Y cuando hemos encontrado fondos documentales en el FUNA, en el Ejército, los servicios de información, está todo documentado. Lo que pasa que los archivos están escondidos. La institución, como institución, los mandos, saben dónde están hoy. No es casualidad que en el 2007 aparecieron 1.300 rollos. No es casualidad que en el 2016 aparecieron 280 rollos. Faltan más de la mitad de rollos de microfilm. Si tenemos en cuenta que cada rollo tiene aproximadamente 3.000 imágenes, o sea, 3.000 hojas microfilmadas, por cada rollo estamos hablando de millones de hojas que están ocultas. ¿Pero usted cree que alguien que pueda tener esa información y de pronto lo autoincrimine, la pueda entregar? Pero a los actuales mandos militares no los incriminan. No, pero al que tenga la información y de Pero pronto esté vivo. esa información la tiene la institución. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Yo le No estoy sé si hablando. están así, La tiene, pero la prueba está. Por ejemplo, Barney es procesado porque lo iban a procesar, se suicida. Porque hay dentro de esa documentación que lo incrimina en un asesinato. La documentación existe. Los mandos militares no actúan sin documentar. No, eso es leyendo la documentación militar. Uno lo ve claramente. Y los archivos existen. Y estamos en un país muy chico. Estamos hablando de 200 detenidos desaparecidos. No estamos hablando de miles de personas que desaparecieron en un terremoto. La trazabilidad es muy fácil si hay voluntad de investigar. Y la otra cosa que yo le voy a preguntar, y le pregunto a cualquiera, ¿quién conoce un servicio de inteligencia militar que sufra amnesia? Dígame en qué país vieron eso. ¿Qué parte de la historia, de qué país un servicio de inteligencia sufre de amnesia? Si no es voluntaria, obviamente. Y de alguna manera Es la permitida por otras instituciones que también integran el poder de turno, porque ministros de defensa de todos los partidos han pasado por ese sillón, no han podido torcer esa voluntad de amnesia que plantea nuestro invitado. O no sé, ¿qué lectura haces, Hoffman? No, primero, empatía, respeto y compasión, porque no es fácil perder un familiar. Le digo, soy hijo de coronel, retirado, muerto. ¿Ah? En el 85 se hizo cargo de un regimiento que le hacía la custodia al presidente Sanguinetti. O sea que conozco bien la institución militar. Muchas de las órdenes que se dan son órdenes verbales. ¿Ah? Y este tipo de órdenes en donde raya los derechos humanos, por lo general no se asientan en ningún lado. No se registran. No se registran en ningún lado. ¿Y no? ¿Ah?
Le puedo mostrar mucha documentación, que existe, la hemos leído. Una cosa es una orden y otra cosa son los procedimientos que hace el tema de inteligencia, que ahí sí comparto que todo lo que se hace en los servicios de inteligencia de militares, policiales o de fuerzas de seguridad quedan registrados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el que hace la investigación. ¿Y cuál es el tipo de orden que en el escalafón militar que no se documenta? Pensando en ese tiempo, en ese contexto de dictadura. Por ejemplo, por la lo tortura. general son órdenes verbales. El ejército se maneja con órdenes verbales. Pasó con el tema de los generales ahora con Manini y Ríos, que hay una orden verbal que el presidente, que le comunicó al presidente las irregularidades, que todavía están en eso, ¿no? Y fue una orden verbal, o sea, una transmisión verbal. Yo lo que digo es que los militares de hoy no son los militares de hace 40 años atrás. Los militares de hoy, y no comparto, que callaron gobiernos colorados, gobiernos de blancos y el propio gobierno del Frente Amplio, en donde tuvimos un presidente que fue guerrillero y un ministro de Defensa, Huidobro, que también integró los cuadros. Sí. ¿Ah? ¿Y qué hizo por los derechos humanos? ¿Qué hizo por los familiares desaparecidos? Pero entonces no es un tema militar, pero es un tema político, porque desde el 85 el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, no es el comandante en jefe del Ejército. Y acá pasaron colorados, blancos y Frente Amplista. Sí. Y los gobiernos Frente Amplio, ¿qué hicieron con los desaparecidos? A mí se me cae la vergüenza. Yo lo que digo es, si no podemos, y pongo un ejemplo, si no podemos aclarar el 50% de los delitos de homicidios que están en nuestro país con esta estructura, vamos a aclarar esto que pasó hace años. Hoy de mañana lo escuchaba. El tiempo puede borrar una cantidad de cosas, pero hoy el tiempo nos da una facilidad de investigación con tecnología y otra cantidad de adelantos. Hoy en día no podemos seguir con una retroexcavadora cuando hay cámaras termográficas, o sea, toda una cantidad de tecnología que se puede utilizar para encontrar los desaparecidos, más allá del tema ideológico. Cualquier persona... ¿Tú lo que planteas es que acá el problema es la falta de voluntad política? Pero acá, ¿qué es por los militares? ¿Cuántos comandantes en jefe pasaron en todas las armas? Bueno, de alguna manera yo creo que no dicen cosas tan distintas, porque lo que nuestro invitado plantea es ningún gobierno se ha animado a pagar el precio de romper con eso, ¿no? Y enfrentarse a los militares. Tengan o no la responsabilidad, depende cómo la mire, tan completa y tan contundente nuestro invitado, o tú separando las generaciones. Pero son cosas distintas. Vamos a ser sinceros, en una semana cambiaron 3 veces el comandante en jefe y el presidente de la República dispuso que cambiar por determinadas actitudes. Entonces, si hay voluntad política, para mí es una voluntad política. A ver, Vero. Sí, yo creo que a la larga de las dos argumentaciones llegamos al mismo sitio, ¿no? Lo jurídico depende de lo político. Al principio, que sí, ¿qué tan versus es? ¿Marco jurídico, claramente, marco político? En lo político creo que hay pasos que no hemos querido dar. Ya desde la propia, someter delitos de lesa humanidad a la opinión pública, si quiere o no quiere juzgarlo, ya es un primer error de cajón, ¿no? Es como si, separar verdad y justicia. El ejercicio de separar verdad y justicia es un ejercicio, con todo respeto, me parece ridículo. Digo, tú hablabas de los crímenes que se están cometiendo hoy en día, que también siempre se nos menciona cuando hablamos de esto, y qué pasa con lo que sucede hoy en día. ¿Quién está dispuesto a querer conocer lo que pasó y no querer justicia cuando lo conoce? ¿Quién está dispuesto a eso? Pero perdóname un minuto. No, déjame terminar la argumentación. Ridículo. No me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo en general. Me parece un planteo que ninguno de nosotros aceptaría. Y no estoy hablando como familiar, porque me parece que el gran desafío de este tema es que muchas personas piensan, bueno, sí, está bien, verdad para que conozcan lo que pasó, verdad para que tengan un lugar para ir a llevar flores. Esto no es en los términos que tenemos que pensar este asunto. Este asunto lo tenemos que pensar en términos de Estado,
porque lo que nos sucedió a todos. Bien, pero eso es lo que nos, justamente, Y eso es parte del problema es ese. Esa no es la lectura general. Pero esa debe ser la lectura política. A mí la lectura general no me interesa. Me interesa la lectura política de quien tiene las herramientas para conducir las investigaciones. Entonces, como eso no se ha dado en el relato, en el discurso, política, en el discurso político, público. en el discurso, Victoria, pero en la realidad no se ha dado. Bien. Porque las herramientas que tiene un gobierno para dar una orden a todos sus jefes militares de que sea búsqueda de información, hasta ahora no se ha dado. Lo más parecido fue algo que se hizo cuando el primer gobierno de Vázquez, cuando Bertolotti instruye a buscar información y después declara ante la justicia que Vázquez no le pidió nombres, por ejemplo. Sí, entonces, la voluntad política real de convertir esto en un asunto de Estado que no puede quedar impune, no hablamos solo de la verdad, hablamos de la impunidad. Y creo que esa voluntad no ha existido nunca. Han habido matices con mejores resultados en algunos gobiernos. Bien. Pareciera que está por un lado la necesidad y el reclamo válido de familiares de víctimas desaparecidos en dictadura y de todos aquellos que, aunque no sean directamente familiares, sienten empatía por la causa y se suman y la entienden como nacional. Eso por un lado. Y como que por otro lado y por otro carril, también estuviese esa necesidad de encontrar una paz social dejando atrás el tema dictadura, desaparecidos, como que sigue dividiendo la famosa teoría de los dos demonios, para que suscribe todavía mucha gente. No sé, pregunto si no le parece que eso también, porque de alguna manera los gobernantes después necesitan los votos y advierten más o menos cuáles son las causas que dividen, las que suman, las que restan, surgen de ahí los compromisos, no somos perfectos y todos cometemos y tenemos mezquindades, también los políticos, ¿no? Entonces, ¿no le parece que hay como dos causas paralelas? Los que entienden que hay que dejar atrás y que es la forma que encontramos para salir en un momento y que le dejémosla así, ¿y la otra? Perdón, ¿salimos? ¿Por qué estamos hablando acá si podemos, si nos queremos plantear salimos? No, la memoria y el conocer un poco. Miremos España. Hoy se está investigando las desapariciones en España de la guerra civil. Cuando hablamos de derechos... Se están juzgando nazis todavía. Hay que ver qué significa cada cosa. Cuando hablamos de la seguridad nacional, de la doctrina de la seguridad nacional, el señor Manini Ríos, por ejemplo, reclama por los pobres viejitos, porque dice de la justicia que mal aplicada, un montón. Sí, también le daban pera a Mujica, ¿se acuerdan? Usted sabe, ¿recuerdan ustedes las declaraciones de Manini Ríos el día que fue destituido por el presidente de la República? Él había grabado una audición de radio el día anterior donde estaban hablando de historia. Y ahí mostró el carácter de su formación no, de la formación de todos. ¿Y qué dijo? En 1870, en la batalla del Sauce, se tomaron 400 prisioneros. Por orden del ministro, fueron pasados a degüello. 2 años después, se firmó la paz y a nadie se le ocurrió reclamar. ¿Eso qué significa? Si no queremos ver eso, si no queremos ver qué mentalidad... La lógica propia de la mentalidad lógica de la estructura militar. Estamos Sí, cambiando cosas, el estamos trayendo tema... 200 No, años para bueno. atrás. No, pero lo trajo Manini Ya lo sé, con su ya lo sé, mentalidad. Pero eso fue la guerra grande. Pero- Eso fue claro, fue la Claro, guerra. bueno, pero El él tema lo es que expresa hoy. Manini es hoy, lo reivindica formado hoy. ¿no? Ojo, mire, Dice, yo él estoy dice, totalmente en desacuerdo con ¿por esa qué expresión me de Manini, reclaman de hechos que sucedieron hace 50 años? Es su argumentación, no soy yo que lo traigo. Porque fue una cosa que se planteó en su momento. Cuando Pero salió la ley de lo caducidad, que se hiciera, una de las posibilidades era hacer como en la Guerra Grande, una amnistía donde se diera vuelta a la página y no había ni vencidos ni vencedores, ni se juzgaba a uno ni se juzgaba a otro.
fue una de las cosas que en su momento estuvo, antes de sacar esa ley de la pretensión punitiva, estuvo esta otra posibilidad. Estimo yo que lo dijo en ese contexto. No. Estaba hablando de dónde poner el foco en las cosas de la obra. Decía, esto forma parte del pasado. Y para decir qué tan formaba parte del pasado, puso ese ejemplo. La nota está disponible, se puede escuchar. Se puede escuchar en Océano FM. Hoffman. No estoy inventando nada. Y perdón, y usted me dice, las órdenes, hay un montón de órdenes que son verbales, los servicios de inteligencia. ¿Y quiénes hicieron desaparecer? ¿Qué era la OCOA? ¿Qué era el CID? Si no eran organismos de inteligencia. Sí, organismos de inteligencia Es que tenían documentación y que la guardaban. Organismos de inteligencia que combatieron el terrorismo de los Tupamaros. O sea, que había que tener un servicio de inteligencia y OCOA. ¿Cuándo fueron derrotados los Tupamaros? No, pero usted me está planteando, estamos discutiendo cosas que usted sabe que no son ciertas. La dictadura fue terrorismo de Estado para toda la ciudadanía. Ignacio, o usted me va a decir que categorizar a la ciudadanía en A, B y C, y el que tenía categoría C no podía trabajar. Y miré que eran miles, ¿eran todos Tupamaros? ¿Era contra los Tupamaros? ¿O era contra los sindicatos, contra todo lo que fuera oposición a la dictadura? Por favor, cuando hablamos, vamos a hablar con propiedad. No podemos estar diciendo cosas que sabemos que son falsas. Pero, ¿qué de lo que dije es falso? Que los servicios de inteligencia operaban contra el MLN. Nada. El MLN cuando... ¿Hasta cuándo fue la OCOA? ¿Qué? ¿Cuándo se creó la OCOA y hasta cuándo? En el año 71 se crea la OCOA y le puedo mostrar documentación que en los años 90 y pico, en el 94, bueno, y entonces ¿qué 95... Se hace una actualización de los ficheros de OCOA. ¿Qué significaba eso? La ficha de todos nosotros. Pero, Ignacio, ¿sabe de quién es responsabilidad eso? De los políticos, porque los políticos eran los encargados de las Fuerzas Armadas. Pero si los militares negaron toda la vida que hicieran eso. Pero, ¿y por qué gobiernos blancos y colorados no lograron nada y gobiernos de Frente Amplio no lograron nada? Al contrario. Perdón, creo que algo avanzamos. Con Jorge Valle, con Vázquez, con Mujica, luego, porque hemos encontrado los cuerpos de 5 desaparecidos, que no es suficiente, estoy de acuerdo, pero los que encontramos. Y claro que sí que tienen que encontrarlo todo. Y claro. Pero la institución militar, que fue la que los hizo desaparecer, porque, lo reitero, no desaparecieron por un terremoto, no desaparecieron por un accidente de avión. Fue un accionar de un organismo que los hace desaparecer. Y es ese organismo que debe responder. Y el Estado uruguayo, como Estado, ha sido condenado por esas violaciones. Y es el Estado uruguayo que debe responder. Ignacio, estoy reclamando. ¿Qué estamos reclamando? ¿Estoy pidiendo plata? ¿Estoy pidiendo algo absurdo? Si no es pedir justicia, verdad y justicia. Cuando digo, mi padre se murió sin saber dónde estaba su hijo. Mi madre se murió sin saber dónde estaba su hijo. ¿A nombre de qué, después de tantos años de democracia, no se dice la verdad las instituciones? ¿Por qué las Fuerzas Armadas al día de hoy no reconocen la barbarie que hicieron? No se comprometen a decir, vamos a trabajar para que nunca más le suceda todo esto. ¿A quién? A mí no, a mis hijos, a mis nietos. Pensemos en el futuro, seamos reales. Tenemos unas Fuerzas Armadas formadas, muy mal formadas, que son una amenaza para la sociedad. Y es fácil, cuando a mí no me sucedió, pensar que a mí no me va a suceder. Recordemos lo que fue el holocausto judío. Rondonea, yo sé que usted está muy cansado y me imagino que con sobradas razones para, además con la sensibilidad a flor de piel, tenemos que hacer una pausa. ¿Quiere quedarse para continuar con nosotros después? Sí, por supuesto. Bien, ya venimos.